Esta es la segunda mentira del gobierno mexicano con respecto al aumento del precio de la gasolina en diciembre de 2016. Se nos dice que la gasolina aumentó porque aumentó el precio internacional del petróleo. Falso. No existe un precio internacional del petróleo. Existen al menos 177 precios diferentes a nivel internacional. En esta gráfica, tomada del International Crude Oil Market Handbook, publicado por Energy Intelligence, podemos ver parte de los 173 petróleos distintos que existen a nivel internacional. Cada uno de ellos se vende en un costo distinto, que es muy variable porque depende de la calidad del petróleo. Por ejemplo, si es petróleo ligero o es petróleo pesado. Pero también depende de la localización de los pozos, pues es más barato el transporte si los pozos están en el mar que los pozos que están en tierra. Y también depende de si el petróleo se extrae de aguas someras o de aguas profundas. Así también es natural que el costo del petróleo dependa de dónde se venderá. Es evidente en esta gráfica que la gente del norte de Europa le conviene más comprar petróleo tipo Brent, la gente de África le conviene comprar petróleo en Nigeria, la gente de Sudamérica pues le conviene comprar petróleo en Venezuela, en Brasil o en Colombia. Para todos los mexicanos debe ser claro que México no compra ni una sola gota de petróleo en el mercado internacional. Por lo tanto, no nos interesan los precios del petróleo en el mercado internacional, pues somos países exportadores, no importadores. En esta gráfica podemos ver a los 28 principales productores de petróleo en 2015, en el cual salta inmediatamente en la gráfica, están en rojo, los países petroleros que consumen más petróleo del que producen. Por lo tanto, aunque son países petroleros, tienen que importar petróleo. Es evidente que una parte del petróleo que consumen sí depende de dónde compran el petróleo. En ese caso tenemos a Estados Unidos, a China, a Brasil, al Reino Unido, a Indonesia o a la India. Pero podemos observar en verde la gráfica de México. México tiene un superávit en términos de la exportación. El precio del petróleo es fluctuante con el tiempo, por lo que para países importadores debe haber una correlación muy estrecha con el precio de sus derivados. Veamos esta gráfica de la EIA de los Estados Unidos, en donde en rojo tenemos el precio del petróleo, en azul tenemos el precio de la gasolina, y podemos observar en esta gráfica que si aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de la gasolina, baja el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina, aumenta mucho el precio del petróleo, aumenta mucho el precio de la gasolina, baja mucho el precio del petróleo, baja mucho el precio de la gasolina. En cambio, en México, cuando sube el precio internacional de nuestro petróleo, nos aumentan la gasolina, y cuando baja, con el mismo pretexto, también nos aumentan la gasolina. Veamos esta gráfica que es totalmente esclarecedora. La gráfica de abajo es la gráfica de la evolución del precio de petróleo en México desde 1994 hasta enero de 2017 y también el precio de la gasolina. Podemos observar que la gráfica de abajo tiene subidas y bajadas. Es más, hay bajadas dramáticas. Desde 2011 hasta 2016, prácticamente en los últimos 5 años, la tendencia del precio del petróleo en México ha ido a la baja. Es decir, no nos enfrentamos realmente a un aumento en el precio del petróleo, sino que en este horizonte estamos ante un petróleo que cuesta cada vez menos. Pero, repito y quiero insistir, para los países productores, lo importante no son los precios internacionales del petróleo, sino el costo de producción. Y en esta gráfica podemos observar en donde vienen en verde los costos del petróleo, más el costo de refinación, más el costo de distribución, más el costo de la utilidad. En la gráfica de abajo tenemos el costo del petróleo, en la gráfica de arriba tenemos el precio de la gasolina. Entonces podemos observar que en realidad nos han estado vendiendo gasolina cara desde hace décadas. Por otra parte, hay que señalar que el precio internacional del petróleo mexicano no ha aumentado. Ya lo señalé, ha disminuido de manera dramática y esta gráfica nos lo muestra. 2008, precio del petróleo del barril mexicano se vendía en $84. Disminuyó en 2009 a $57, aumentó a $100 en 2012, pero desde ahí
tuvo la caída dramática hasta 2016, que es cuando viene el gasolinazo. Basta que veamos la gráfica entre 2011 y 2016 para ver que, al contrario de lo que dice el gobierno de México, el petróleo, el precio del petróleo no ha aumentado. En general, ha disminuido. Mismo Pemex lo sabe. Veamos esta gráfica tomada de uno de los reportes de Pemex, donde ellos mismos hablan de un deterioro del entorno económico internacional debido a la caída del precio del petróleo. Esta fue la segunda mentira del gobierno mexicano, en el que se desmiente que la gasolina aumentó porque aumentó el precio internacional del petróleo. Los invitamos a que vean la mentira número 3.